Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más intrigantes y misteriosos, los mejores casos de abducción. Prepárense para sumergirse en relatos extraordinarios, testimonios impactantes y teorías fascinantes mientras exploramos el fenómeno de las abducciones extraterrestres. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Un investigador ovni, abducido y contactado, llamado Russ Kellett, compartió con el mundo que en 1999 fue abducido por extraterrestres. Unas criaturas que medían 3 metros de altura, eran calvos y llevaban uniforme. Todo esto mientras regresaba a casa en su moto. Kellett dice que fue llevado a una unidad militar. Kellett comparte que él junto a otros abducidos fueron utilizados por estos seres extraterrestres como soldados, o más bien como carne de cañón en una guerra intergaláctica. Definitivamente encontrarte con alguien famoso o alguien a quien admires en el lugar menos pensado siempre será algo digno de presumir, pero Kellett se voló la barda. El investigador ovni dice que en cierto momento fue llevado por los extraterrestres de 3 metros a una habitación para entregarle armas. De entre todo el montón de abducidos, Kellett alcanzó a ver un rostro conocido. Miré a mi alrededor y vi a alguien detrás de mí. Lo reconocí. Le dije, ¿no te conozco de algún sitio?, recuerda Kellett. El hombre asegura que aquel soldado abducido era Robbie Williams. Lo chistoso e intrigante es que cuando a Robbie le preguntaron sobre estas afirmaciones, él se limitó a contestar sin comentarios. Y es que imagínate, es tan fanático de todo este asunto alienígena, que llamó a su gira de conciertos de 2006 Close Encounters, Encuentros Cercanos. ¿Lo sabías? El piloto en cuestión era William Schaffner, piloto estadounidense de la USAF, que trabajaba como piloto de intercambio para la Royal Air Force y quien desafortunadamente terminó estrellando su avión en el Mar del Norte, en la década de los 70s. Diversas fuentes afirman que al momento del accidente, Williams se encontraba persiguiendo una nave extraterrestre por encima de la playa de Philly, cerca de Scarborough, en Yorkshire. 3 meses después del accidente, el avión de William fue recuperado del fondo del mar, intacto, no tenía ni un solo rasguño. Más sorprendente aún era que la cubierta de la cabina estaba cerrada, pero de su cuerpo, ni rastros. Ante años y años de búsqueda, la versión que más ofrece una respuesta a la desaparición del piloto es aquella que lo pone en medio de una abducción extraterrestre. La misma BBC y otros medios internacionales han descrito el caso de William como el más claro ejemplo de abducción. De hecho, esta teoría se intensificó en 1992, luego de que fueran publicados una serie de artículos por el periodista Pat Otter. A este periodista le tocó cubrir el accidente en la década de los 70s. En estos nuevos artículos, afirmaba contar con nuevas y reveladoras pruebas. Entre sus pruebas se encontraban diversos testimonios de exmiembros de la Royal Air Force, quienes confirmaron la presencia de objetos voladores no identificados en la zona donde ocurrió la desaparición de William. También tuvo acceso al informe del accidente. En él se mencionaba que William había reportado la presencia de una esfera transparente que volaba alrededor de su avión Lightning y que provocaba que el equipo eléctrico del avión no funcionara correctamente. Al momento del accidente, William tenía 28 años.
Su familia nunca fue notificada sobre los resultados de la investigación oficial sobre el accidente. Años después, el Ministerio de Defensa confesó que el informe sobre el accidente fue destruido. Durante décadas posteriores a la desaparición, los hijos de William Glenn y Mike Sheffner intentaron con todos sus medios descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre. Nunca la hallaron. La desaparición de William ha obsesionado a una gran cantidad de investigadores y entusiastas del fenómeno, entre ellos Russell Kellett, un hombre de 60 años que ha dedicado gran parte de su vida a cazar ovnis. Russell ha sido testigo de fenómenos y avistamientos sorprendentes. Él sabe que estando en el medio debes de atenerte a encontrarte con cosas que quizá no sean de tu agrado o estén lejos de tu comprensión. Russell, originario de North Yorkshire, Reino Unido, ha dedicado los últimos 20 años de su vida a investigar la supuesta abducción de un piloto de la Royal Air Force. Los esfuerzos de Russell han dado frutos al poder capturar una serie de sorprendentes imágenes que ya compartimos en este momento contigo en pantalla. Llevo 20 años visitando este lugar y grabando imágenes de cosas que salen del agua. Las imágenes muestran dos naves en el mar, una al lado de la otra. La gente ha dicho que podría ser un avión o un barco, pero ¿tan cerca de la carretera en este lugar en mitad de la noche? Es imposible. Se trata de naves aéreas, como aviones de combate. Habría que oírlas, pero no se oye ningún tipo de aeronave, compartió Russell. En total fueron 35 fotos las que Russell compartió con el mundo, mismas que le llevaron a la siguiente conclusión. Debe haber una base alienígena submarina frente a la costa de Filey Beach. ¿Fue William abducido por extraterrestres? A estas alturas esa sería una opción plausible. Sin embargo, así como pasaron décadas para que estas imágenes salieran a la luz, podrían pasar años para que conozcamos la verdad. La noche del 11 de octubre de 1973, Parker estaba pescando en el río Pascagoula con su amigo Charles Hickson. Tenían 19 años, aspirando a tener una vida sencilla, con los sueños de cualquier adolescente de la época. Calvin Parker quería casarse, tener hijos, nietos, comprar una casa, jubilarse y llegar al final de sus días junto a una caña de pescar. Cosa que resultó ser muy complicada, por un hecho que marcaría por completo la vida de nuestros protagonistas. Rebecca Davis, nativa de Pascagoula, recuerda claramente la historia de Parker y Hickson, cuando ella tenía 12 años. Estaba en la casa de un amigo y le pregunté a su papá por qué estaban poniendo papel aluminio en las ventanas, y me dijo que era para evitar que los extraterrestres llegaran a nuestros cerebros. Cuando Davis llegó a casa, inmediatamente preguntó a sus padres y abuelos sobre los extraterrestres y la situación que se estaba viviendo en el lugar, pregunta que estremeció por completo a los adultos, prohibiéndole a la recién adolescente hablar de ese tema. Todo comenzó cuando Hickson invitó a Parker a pescar después del trabajo. Parker, nuevo en la ciudad, no había traído su equipo de pesca, por lo que Charlie, como se le conocía, se ofreció a prestarle algunos de los suyos. Algo inaudito para la gente que le encanta la pesca en el sur, dijo Parker. Los hombres intentaron pescar, pero el enjambre de insectos los incitó a regresar al astillero, donde había menos luces para atraer bichos y mosquitos. Parker se dio cuenta que en el lugar había algunos señalamientos de prohibido el paso, pero Hickson le restó importancia, diciéndole que él pescaba ahí todo el tiempo. Caminaron hasta el viejo muelle, lanzaron sus cañas de pescar y esperaron. Lo recuerdo claramente. Estaba mirando de un bote al otro lado. Era un viejo bote de remos y estaba hecho de acero. A mis adentros pensaba, ahora, ¿cómo flota algo hecho de acero?, recordó Parker. Y es ahí donde estaba mi mente. Y fue entonces cuando noté las luces azules brumosas que venían por detrás. Podía ver el reflejo a través del agua. Pensando que las luces eran de la policía, se volvió hacia Hickson y le dijo: Charlie, estamos en problemas. Me mentiste, y aquí es una zona prohibida. Cuando los hombres se pusieron de pie y se dieron la vuelta, dijeron que no vieron autos de policía, sino a una nave larga y ovalada flotando a unos 2 pies del suelo, emitiendo una luz cegadora brillante.
Había 3 criaturas voluminosas. Con desconocimiento de lo que eran, los 2 jóvenes observaban que iban hacia ellos. Cuando llegaron a nosotros, todavía no podía ver, porque la luz era muy brillante, dijo Parker. Agregó que 2 de las criaturas agarraron a Hickson y una lo tomó a él, llevándolos a bordo de la nave. La criatura se detuvo en la puerta y le inyectó lo que describió Parker como un pase al infierno. Fuera lo que fuese, lo condujo del terror absoluto a una especie de apatía pacífica, un líquido que invadió todo su cuerpo a través de su sangre. En su descripción comenta que lo subieron a bordo de la nave, lo llevaron por un pasillo hasta llegar a una habitación, donde lo colocaron en una mesa quirúrgica hecha completamente de vidrio, abandonándolos por completo en el lugar. De repente algo del techo salió de él. Dijo que era un objeto grande de forma cuadrada, como una resonancia magnética, un aparato que daba vueltas y hacía ruidos de maquinaria. Después de un tiempo, un ser más pequeño entró a la habitación. Lo que Parker comentó lo hizo sentir más a gusto. No podía mover el cuerpo, pero giró la cabeza hacia la criatura, una criatura aparentemente atractiva, con el parecido a un humano, explicó, excepto por sus dedos medios. Sus 2 dedos medios eran realmente más largos que los de una persona promedio. Parker recordó que sin decir una palabra, la criatura puso su mano izquierda sobre su mandíbula y abrió la boca. Fue entonces cuando ella tomó su mano derecha y comenzó a correrla por mi garganta. Y comencé a tener arcadas. Se había rascado mucho y estaba sangrando. Sacó la mano hacia atrás. Parker tuvo la impresión de que ya no quería hacerle daño. Luego emitió un gemido desde lo más profundo de su garganta, como la llamada matinal de un caimán. Cabe resaltar que en diferentes entrevistas Calvin Parker argumenta que el encuentro con esta criatura fue más íntimo, llegando a un abuso de su persona. Cosa que resulta aún más sorprendente para muchos. Después de este segundo encuentro, la criatura que Parker dijo inicialmente lo llevó a bordo de la nave, regresó, dando por terminado el viaje, llevándolos nuevamente a la orilla del río. Ahí es donde realmente comienza una batalla sin fin en su historia. El acuerdo inicial de los jóvenes fue no contarle a nadie lo que les sucedió. Conmocionados regresaron al automóvil, encontraron que la ventana de la puerta del pasajero estaba rota y tuvieron fallas al momento del encendido. En el camino de regreso a casa, Hickson cambió de opinión. Pensó que necesitaban contarle a alguien lo que le sucedió. A pesar de las protestas de Parker, Hickson llamó a la base de la Fuerza Aérea Keesler en Biloxi y explicó brevemente lo que le sucedió. Justo ahí fue la primera negativa que tuvieron en su historia, ya que no manejaban informes de ovnis. Les comentaron que el proyecto Libro Azul había terminado y tenían que llamar a las autoridades locales. En el departamento del sheriff del condado de Jackson, los jóvenes fueron interrogados por separado acerca de su experiencia. Luego los pusieron juntos en una habitación solos, donde se grabaron en secreto. En esa cinta todavía hablaban de lo que les pasó y de lo asustados que estaban, dijo Philip Mantle, un investigador con más de 40 años de experiencia en el estudio de los ovnis, cuya empresa Flying Disc Press publicó los 2 libros de Parker sobre la abducción. Sin conocimiento de esta grabación secreta, Parker y Hickson confiaron en las autoridades que toda la información otorgada sería confidencial y secreta, pero al otro día hubo un hecho inesperado. Cuando llegaron al trabajo, estaba lleno de camionetas de noticias. Parker estimó que alrededor de 200 reporteros estaban allí esperando hablar con los jóvenes. Entre reporteros, astrónomos y ufólogos, todos estaban detrás de la noticia. Como si fuera una celebridad de Hollywood, Parker era acechado por la prensa y todo aquel que lo reconocía, juzgando y haciendo preguntas incómodas. Perdió su trabajo. Emocionalmente se encontraba inestable.
A pesar de la grabación secreta de la oficina del sheriff, las múltiples sesiones de hipnosis y las pruebas de polígrafo que respaldan su historia, muchos de los amigos y familiares no les creían. Su sueño de convertirse en pastor se había frustrado por la poca credibilidad que tenía ante la gente. Cuando un reportero de documentales le preguntó más tarde, ¿cómo te sentirías si te dijera que no te creo?, Parker respondió, «Sabes, esa es tu opinión. Si quieres creerlo, puedes hacerlo. Si no lo haces, no afecta en nada. Sé lo que pasó. Sé que te estoy diciendo la verdad». Tras la muerte de Hickson, con una vida de altos y bajos, y tras sufrir varios problemas de salud a causa de un cáncer que invadió todo su cuerpo, el testigo ha regresado al ojo público. En una entrevista reciente, Parker comenta que aún hay más que compartir de aquella noche. Con todo lo comentado hasta ahora, él se guardó mucho más de lo que declaró, por miedo a un linchamiento público nuevamente. Así que recientemente tomó el valor y declaró al diario británico The Sun que aquella noche le fueron mostradas cosas del pasado, presente y futuro, que podrían, según él, ser predicciones que cambien el rumbo de nuestra humanidad. Una plaga que matará millones. Esta situación fue creada por los mismos humanos, la cual tendrá consecuencias severas, causando escasez de alimentos en todo el mundo. Con la pérdida de fe, las personas ya no tienen interés de ayudar el uno al otro. La gente peleará y robará las cosas de los otros, solo para sobrevivir. Y como comenta Parker, Dios se mantendrá muy al margen dando una lección a la humanidad, antes de volver a intervenir en este plano existencial. La Tercera Guerra Mundial. Llegará un momento en que será imposible confiar en nadie, dijo Parker, agregando que no habrá nación que no sea tocada por esta guerra. Dos grandes potencias se enfrentarán generando una tercera guerra a nivel mundial. No sé si sea una guerra nuclear o no, pero en mi visión he visto la piel de la gente derretirse de sus cuerpos, comentó. Escasez de comida. Según las visiones del testigo, después de la guerra, la tierra será tan mala que no podrá crecer nada, por lo que la gente perderá la vida a causa de hambre. Tampoco habrá suministro de agua. Calvin afirma que después de la guerra mortal, la gente comenzará a unirse lentamente, y la raza humana sanará. Las cosas mejorarán de forma muy lenta, con el paso de los años, pero de manera segura. Una política sucia. Describiendo exactamente lo que vio, comenta que el hambre de poder reunida en un grupo de tontos sería la causa de ciertas situaciones que marcarían el rumbo de nuestra humanidad. Situaciones como las que te comentamos fueron orquestadas por un grupo de políticos, pasaron por alto lo que es mejor para nuestro planeta y para toda la raza humana, teniendo un efecto similar en cada país del mundo. Calvin Parker subrayó que no estaría hablando de esto ahora en el 2022, si no hubiera visto pasar algunos de estos hechos en los recientes años. Una situación que le causa mucho temor, no por él, sino por el futuro de la humanidad. ¿Será acaso esta una maldición o una extraña forma de ayudar a salvar a nuestro planeta, lo que se le otorgó aquella noche del 11 de octubre de 1973? 5 de noviembre de 1975, Travis Walton, de 22 años, maderista en el Parque Nacional de Seagram's, cerca de Snowflake, Arizona, se encontraba regresando a casa de sus labores junto a algunos de sus compañeros. Era de noche e iban a bordo de camionetas. De pronto, una luz brillante interrumpió su camino. Los hombres decidieron averiguar, así que se acercaron a la zona hacia donde se había ido la brillante luz. Al llegar vieron un objeto brillante en forma de platillo, flotando a 30 metros del suelo. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó curioso esperando que al acercarse el objeto se alejara. El objeto comenzó a moverse y a emitir extraños sonidos, aterrorizando a los presentes.
La curiosidad pudo más que el miedo, y Travis Walton siguió avanzando hacia debajo del objeto. Una vez allí, un rayo de luz salió de la parte inferior de la nave y golpeó al hombre dejándolo aparentemente inconsciente. Los demás hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camioneta. No pasó mucho tiempo para que regresaran, solo para darse cuenta que Travis se había esfumado. Mike Rogers, Ken Pederson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dalis y Dwayne Smith, compañeros de Travis, se preocuparon y acudieron a solicitar el apoyo de la policía. Luego de relatar el hecho tal como había sucedido, la policía dudó. Uno de los hombres tenía antecedentes penales, así que se comenzó a barajar la posibilidad de un crimen encubierto. Vecinos, familiares, autoridades, perros y helicópteros. La búsqueda fue intensa, pero nada productiva. Ni cuerpo ni pistas. A Travis se lo había tragado la tierra. Los días posteriores a la desaparición y búsqueda de Travis Walton fueron un martirio para sus compañeros, mismos que terminaron acusados de homicidio y señalados socialmente por todo el país. Nadie creía su historia de abducción, pero la sorpresa llegó con la prueba de polígrafo. C.Y. Gilson, miembro altamente calificado de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, llevó a cabo la tarea. En su informe compartió que los hombres habían dicho la verdad. Al quinto día de la desaparición, sucedió lo inesperado. La familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público, de quien decía ser Travis Walton. Inmediatamente se pusieron en marcha hasta la ubicación que Travis les dio. Era un teléfono público ubicado en una gasolinera. Travis estaba esperándolos al lado del teléfono público. Apenas podía hablar. Se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Travis no dejaba de decir que algo lo tiró sobre una especie de mesa, perdió el conocimiento, y lo siguiente que recuerda es despertarse en la carretera sin saber cuánto tiempo había pasado. La policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse, además de pedir disculpas a los compañeros de Travis sobre lo ocurrido. El caso fue descartado policial y también legalmente. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Todos tomaron caminos diferentes y tuvieron que pasar años para que se reencontraran. Travis dice que fue imposible volver a la normalidad. Este es uno de los casos de abducción más documentados de la historia. Un hombre de nombre Peter Cowrie afirmó que fue secuestrado por 2 extraterrestres. Se dice que su secuestro es el primero con evidencia biológica probada. El que podría ser el primer encuentro de Peter con un ovni ocurrió en el Líbano en el verano de 1971, a la edad de 7 años. Él y otros 7 niños habían subido a jugar a la azotea de la casa de su vecino. Peter fue el último en atravesar una puerta pesada que conduce al techo. Luego vio a 2 amigos congelados como estatuas frente a él, mientras una nave silenciosa en forma de huevo se posaba sobre él. Los niños se encontraron más tarde en la planta baja de la casa sin ningún recuerdo de lo que había pasado. El segundo acontecimiento ocurrió en Sydney, en el año 1988. Peter y su esposa Vivian vieron una luz extraña haciendo movimientos raros en el cielo. Sin embargo, eso no era nada comparado a lo experimentado meses después. El 12 de julio de 1988, vivió una aterradora abducción extraterrestre. De esta abducción, Curry recuerda despertar y estar acostado en una cama, abrumado porque estaba completamente paralizado. De pronto varios seres se aparecieron a su alrededor. Uno de ellos, un ser alto, delgado, de color amarillo dorado, con grandes ojos negros. Este insertó un objeto largo parecido a una aguja en un costado de su cabeza, y su cerebro se apagó.
Cuando recuperó el conocimiento, despertó en su casa y encontró a su familia en un estado de trance. Cuando logró despertarlos, descubrieron que había pasado entre 1 y 2 horas de las cuales no recordaban nada. Con el paso de los años, frustrado con los problemas que le acarrearon este tipo de sucesos, fundó la Asociación de Apoyo a la Experiencia OVNI, UFOESA. Peter creía que no podría ser peor su situación. Pronto descubrió que las experiencias continuarían. El 23 de julio de 1992, Peter, de un momento a otro, se despertó con un sobresalto, dándose cuenta de que algo se había posado en su cama. Se trataba de 2 extrañas mujeres. Ninguna de ellas traía algo puesto encima. Una le pareció nórdica y la otra asiática. La mujer nórdica tenía un rostro muy alargado y una barbilla puntiaguda. Sus ojos parecían ser azules y 2 a 3 veces más grandes de lo normal. Tenía un cabello rubio muy fino. Su color de piel bastante claro. La mujer asiática, de piel marrón oscura, parecía tener ojos casi completamente negros. Su cabello era negro. La mujer nórdica, que parecía medir más de 6 pies de altura y aparentemente muy fuerte, se inclinó y acercó la cabeza de Peter a su pecho. Peter se resistió. Trató de alejarse. La mujer nórdica siguió intentándolo. Peter, desesperado, atacó a la mujer mordiéndola. La mujer no reaccionó con ningún dolor y tampoco había ningún signo de sangre. Enseguida de esto, ambas mujeres desaparecieron. Todo se torna perturbador cuando Peter descubrió que había sido abordado sexualmente. El caso de Peter ha sido evaluado, investigado y contado cientos de veces, debido a que existe una prueba biológica de este asalto, la cual ya ha sido examinada. Los resultados no coinciden con algo que se haya visto anteriormente, al menos en este planeta. El siguiente caso llega del Reino Unido, donde Hilary Porter, una mujer común y corriente, que intentaba vivir, no imaginaba el martirio que estaría a punto de experimentar. La primera impresión que da al conocer a Hilary es la de una mujer racional y cuerda. Sin embargo, algunos sucesos extraños en su vida se han ido llevando poco a poco su cordura. Fuerzas alienígenas, más allá de nuestra comprensión, se han obsesionado supuestamente con su persona. Hilary, de Gales, Reino Unido, cuenta que su primer contacto extraterrestre ocurrió cuando ella tenía solo 5 años. Se encontraba jugando en un campo detrás de su casa rural, corriendo por la hierba alta, cuando se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. De repente había un alienígena reptil frente a mí. Tenía la piel escamosa, agujeros negros en la nariz y una boca pequeña. No era muy alto, tal vez 5 pies, pero muy fuerte. Me agarró de los brazos y tiró de mí hacia un disco en una depresión del campo. Me arrastró debajo de un ascensor y la puerta se cerró. Lo siguiente que supe fue que estaba en una habitación con consolas y luces de colores y pequeñas figuras moviéndose. Me desnudaron y me arrojaron sobre una especie de cama. Tomaron un instrumento realmente horrible y afilado y lo presionaron hacia arriba de mi cuerpo, mientras yo gritaba. Desaparecía por largos periodos de su jardín, por lo que Hilary sospecha antes de este recuerdo. Seguramente le habían sucedido cosas parecidas. Hilary continuó experimentando múltiples abducciones extraterrestres. Algunas, además de dañar su mente, dejarían efectos físicos, como aquella de 1970, mientras conducía con su marido. Dijo que de un momento a otro, ella y su marido aparecieron en un garage a muchas millas de distancia. No recuerdan cómo llegaron ahí desde la última vez que fueron conscientes. Fue aterrador, simplemente nos desmayamos y no teníamos idea de cómo llegamos allí. Cuando llegamos a casa me encontré marcas triangulares de succión en mi estómago, marcas de succión de sangre. Hilary ha estado a bordo de un ovni hexagonal.
En 1974, mientras trabajaba en un laboratorio para el Ministerio de Defensa, en una planta local de Marconi, un extraterrestre irrumpió en las instalaciones. Su historia llama mucho la atención debido a la evidencia física que presentó después de narrar dichas abducciones, como ronchas, moretones, rasguños, ojos morados o manchas de sangre en su ropa o sábanas. Ha tenido tantas abducciones que ha perdido la cuenta. Desde pequeña experimenta fuertes dolores de cabeza, náuseas y hemorragias nasales. Para poder enfrentar el trauma psicológico, Hillary se ha involucrado con grupos de otros abducidos que también han tenido sus propias experiencias aterradoras y se ha convertido en un miembro activo de la Sociedad Británica de Misterios Terrestres y Aéreos, BIMS. A casi 50 años del caso aún no se puede encontrar una explicación lógica para lo que vivió esta familia originaria de West Plains, Missouri. El año que pronto se convertiría en el más recordado en sus vidas era 1976, puesto que una noche de otoño todo cambiaría para Dan y Joyce Ahrens. La pequeña familia estaba conformada por Daniel, Joyce y su hija de apenas un año, Heather. Los tres vivían en una comunidad pacífica llevando una vida ordinaria basada en la rutina. Joyce como ama de casa y Daniel como un ingeniero en informática. Su vida era lo mismo todos los días. Retratados como una familia perfecta, jamás pudieron imaginarse lo que estaba a punto de ocurrirles, puesto que una fría noche, la pareja se encontraba en su habitación a punto de ir a la cama, cuando de pronto por la ventana, Dan se percataría de una extraña luz roja que se encontraba arriba del cuarto de su pequeña hija. Asustados, ambos padres corrieron hacia la alcoba de Heather, y al abrir la puerta se encontrarían con lo que marcaría un antes y un después en sus vidas, ya que enfrente de ellos se hallaban seres de otro mundo. Dan y Joyce relatan que desde el momento en que cruzaron miradas con los extraños entes, todo su cuerpo se paralizó. Sin poder articular movimiento alguno con sus extremidades, observaron cómo estos seres se acercaban poco a poco a su bebé, quien tampoco parecía poder moverse. Joyce, desesperada, le gritaba a su esposo que hicieran algo. Sin embargo, no había notado que él también se encontraba en las mismas condiciones, pero de un momento a otro los alienígenas desaparecieron, y ellos recuperaron su cuerpo. Una vez liberados, corrieron hacia la cuna de su hija a revisar que todo estuviera en orden. Después optaron por irse a la cama sin hablar de lo sucedido, puesto que ellos describían que aquel raro episodio solo había durado unos segundos, creyendo que el acontecimiento de la noche anterior solo había sido una pesadilla o un sueño entrelazado. Ambos continuaron con su vida sin volver a mencionar el incidente. Durante 16 años, la familia había guardado silencio respecto al hecho. Pero todo esto estaba por cambiar. El año 1992 llegó, y con ellos los síntomas de Dan se hicieron presentes, pues un día al estar trabajando en su oficina comenzó a presentar ciertos efectos que él ha atribuido a su suceso intergaláctico. Con dolores de cabeza extremos, al grado de estar más allá de una migraña, manos temblorosas y sudores excesivos, el hombre comenzó a inquietarse cada vez más al no saber lo que ocurría. Y creyendo que se trataba de un ataque cardíaco, Dan fue llevado a urgencias. En el hospital le realizaron toda clase de pruebas, radiografías, encefalogramas, tomas de sangre y hasta electrocardiogramas. Sin embargo, los doctores le aseguraron que su cuerpo y salud estaban perfectamente y que sus síntomas se debían probablemente a un pequeño episodio de ansiedad. Así que con ese diagnóstico, Daniel fue dado de alta y mandado a casa. Pero este pequeño episodio empezó a convertirse en algo más. Los síntomas del hombre se habían agravado a tal punto de no poder salir de su hogar, y fue un día de estos que Daniel al fin podría tener una respuesta a su malestar. Entre los muros de su casa, se encontraba descansando viendo la televisión,
cuando al término de un programa comenzó una película. Esta sería Communion. El film de 1989 del director Philip Mora relata la historia de una familia que experimenta un fenómeno extraterrestre estando de vacaciones. Esta historia le parecería familiar a Daniel y, preguntándose si esto le pudo haber ocurrido a su familia, contactó a un especialista. John Carpenter, un terapeuta psiquiátrico especializado en la hipnosis, fue contactado por Daniel gracias a un programa de televisión donde éste participó. Carpenter, interesado en el tema, accedió de inmediato a tratarlo, y por medio de la hipnosis los miembros de la familia fueron relatando sus experiencias de esa noche. Daniel describió el cómo lo paralizaron, cómo sintió haberse transportado a alguna parte y regresar, pero sobre todo recuerda cómo le mostraron un pequeño artefacto de metal parecido a una pala, y acto seguido ese pequeño metal fue insertado en alguna parte de su cuerpo. Joyce, por su parte, recordó cómo uno de estos seres tomaba a su hija y la llevaba lejos de ellos. Igualmente comentó el cómo uno de ellos se acercaba a ella con una gran jeringa que metía en su nariz. La pequeña niña de los Arens, aunque en ese momento era solo una bebé, tiempo después empezó a recordar ciertos fragmentos de esa noche. Siendo la primera vez a la edad de 11 años, cuando mostró a sus padres un dibujo de estos seres. Al momento en que sus padres se sometieron a la hipnosis, Heather ya contaba con 15 años, por lo que ella también participó, y en sus sesiones habló sobre cómo era forzada a participar en juegos mentales. Recuerdo que yo solo quería ir a casa, pero ellos decían que si no escogía bien, no iba a poder regresar nunca, confesó a John durante la sesión. Terminando las sesiones de hipnosis, la familia concuerda que este hecho no duró pocos segundos, sino horas, al igual que no había sido la primera vez que les ocurría. Los escépticos afirman que estas historias es solo una invención por parte de los Arens. Sin embargo, Carpenter asegura que todo fue real, pues en cada sesión había preguntas trampa para detectar alguna mentira o incongruencias, cosa que jamás sucedió. Uno de los primeros casos registrados en mantener contacto con habitantes de la isla Friendship fue el de la familia Ortiz, Octavio Ortiz. Narró cómo luego de hacerse de una radio de 11 metros para comunicarse, hizo contacto accidental con los isleños. Al principio, Octavio pensó que se trataba de misioneros mormones, ya que había algo extraño en su forma de hablar. Tenían un acento que él calificó como gringo. Una de las voces al otro lado de la radio confesó llamarse Ariel y pertenecer a una comunidad que vivía en una isla del sur. Las llamadas entre Octavio, su familia y Ariel pronto comenzaron a ser más frecuentes. Ariel les contaba sobre cómo era vivir en aquella isla y lo feliz que le haría tenerlos a todos de invitados allí. La historia de Octavio sería replicada con más personas que afirmaron ser contactadas de igual manera por estos seres. Siempre la misma forma de actuar, siempre la misma invitación a acudir a la isla. La única forma de llegar a ellos era en un yate llamado Mytilus II, en el que transportaban maquinaria. Tuvimos miedo, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar ahí. Aún así, Octavio y su familia, como los demás contactados, accedieron a visitar la isla. Todos coincidieron en que estas personas, o seres, lo único que querían era sanarte, conversar y compartir datos concretos sobre acontecimientos futuros. Incluso cantaban canciones. Misteriosamente, ninguna de ellas era conocida por los invitados.
Los Ortiz comparten haber estado en comunicación con los habitantes de la isla Friendship durante al menos 8 años, en los que tuvieron oportunidad de entablar conversación con otros de nombre Natael, Rafael y Miguel, todos residentes de esta isla. Los Ortiz se referían a ellos como personas muy cultas. De entre todo lo compartido por la familia Ortiz referente a sus experiencias en la isla Friendship, una de las anécdotas más extrañas ocurrió una noche de agosto de 1985. Aquella noche, Ariel pidió entusiasmado a sus invitados que miraran hacia el cielo. Los Ortiz lo hicieron gustosos, tal vez pensaron que mirarían un espectáculo de fuegos artificiales en su honor, pero no fue así. Lo que Octavio y su familia presenciaron fue un extraño y gigantesco objeto elevándose por los aires. Los Ortiz describieron a este objeto como un trompo brillante y metálico. En efecto, era un ovni. La historia de los Ortiz y su contacto con los habitantes de la isla Friendship está lejos de ser la más extraña e intrigante. También tenemos el testimonio de Ernesto de la Fuente, un ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción que en 1983 afirmó haber entablado comunicación, también por radio, con los habitantes de una isla sureña ubicada en el archipiélago de las Guaitecas, quienes al principio se le presentaron como miembros de una congregación religiosa llamada Amistad. Ernesto pudo poner cara a esas voces una vez que fue invitado a la isla. Cuando llegó lo recibió su amigo con el que había mantenido todas esas conversaciones. Ernesto dice que tenía entre 40 y 50 años, cabello rubio y ojos claros, con una altura que superaba por mucho al promedio. Estar en su presencia irradiaba demasiada paz, declaró. Si nos lo preguntas, su descripción coincide totalmente con la de un nórdico. Ernesto, que vivía en Chiloé, fue invitado después de más de un año de interactuar con los extraños sujetos, a vivir en la isla, con la condición de trabajar para los habitantes. Y así fue. Pronto Ernesto se vio a sí mismo como el encargado de acoger a las personas invitadas. De lo más sorprendente narrado por Ernesto, tenemos el hecho de que toda la isla estaba controlada por procesadores de computadora. Eso parecería no importarnos hoy en pleno 2023, pero recordemos que era la década de los 80s, una época en la que tanto casas como edificios inteligentes eran cosa de la literatura de ficción. Había piscinas climatizadas, invernaderos grandes, salones de televisión satelital, compartió asombrado Ernesto. ¿Quieres escuchar algo aún mejor? Ernesto confesó que al llegar a la isla tenía cáncer terminal y que tras su estancia en esta isla, la enfermedad desapareció para siempre. Otros datos importantes que debemos conocer sobre la isla y que fueron compartidos por las personas que supuestamente pisaron son los siguientes. Número 1. En ella había una mina llena de minerales hermosos y valiosos. Supuestamente, la isla se mantenía gracias a ellos. Número 2. Los habitantes de la isla podían predecir desastres naturales y eventos futuros como el accidente del transbordador Challenger en 1986. Número 3. Mientras más contacto tenía con ellos, se creaba una conexión que les permitía saber a ciencia lo que hacías, tu día a día, tus acciones. Esto último hizo que varios de los contactados decidieran dejar de visitar la isla. Muchos han sido los esfuerzos por dar con la isla, y es que cabe aclarar que además de los supuestos contactados, ninguna otra persona o autoridad ha podido poner un pie en ella. Los radares no la muestran.
Es como si la isla decidiera quién puede o no verle. Debido a ello se ha especulado demasiado sobre su existencia. Se ha propuesto que sea una isla fantasma. La comunidad que cree y continúa investigando sobre la isla Friendship es vasta, y cada uno de sus integrantes mantiene posturas diferentes. Existen personas, por ejemplo, que relacionan la existencia de la isla con una comunidad de alemanes radicales. Algo parecido a lo que ocurrió con el caso conocido como Colonia Dignidad, fundada en Chile a inicios de los 60s, y donde se asentaron colonos alemanes. Esta colonia fue conocida por sucesos nada agradables. Por ejemplo, funcionar como centro de detención y tortura durante la dictadura militar. La verdad sobre la isla Friendship aún anda allá afuera, esperando a ser descubierta y compartida. Granger Taylor, de 32 años, desapareció en 1980. Este es uno de los casos más mediáticos dentro del fenómeno OVNI. Su historia ha sido contada una y otra vez, siempre con algún nuevo detalle, pero siempre también con el mismo desenlace. Su desaparición ocurrió en Duncan, al sur de Vancouver, poco después de haber construido un modelo a tamaño real de un ovni, a partir de 2 antenas parabólicas, en el patio trasero de su granja. Lo único que este hombre dejó atrás fue una nota que decía: «Queridos mamá y papá, me he ido a bordo de una nave extraterrestre. Tal como esos sueños recurrentes me aseguraban, haré un interesante viaje de 42 meses para explorar el vasto universo. Luego regresaré. Les dejo todas mis posesiones. Ya no las necesitaré. Por favor, usen instrucciones en mi testamento». La nota dejada por Granger fue hallada clavada en la puerta de su dormitorio por su padre, la tarde siguiente a su desaparición. Al reverso de la nota había un mapa dibujado a mano de la montaña Waterloo, la cual no se encontraba tan lejos de la granja, en el lago Somenos. Sobre el testamento mencionado en su carta, a sus padres les llamó la atención que en lugar de mencionar la palabra muerte, en él utilizó la palabra partida. A Granger lo recuerdan familia y amigos con cariño, pero también con tristeza, puesto que en realidad jamás pudieron llorarle a su cuerpo. Los Taylor decidieron no celebrar ningún tipo de funeral. Granger dejó la escuela apenas terminó 8º grado, argumentando que había aprendido todo lo académico que se necesitaba. Dominó habilidades autodidactas que iban desde la soldadura hasta la electrónica. Nunca salió, sino que le encantaba pasar horas en sus estudios y prácticas de mecánica e ingeniería. Dormía en la misma habitación que había tenido desde su infancia, ubicada en la granja propiedad de sus padres. Granger era grande y corpulento, extremadamente gentil y generoso. También tímido y socialmente torpe, tal vez algo excéntrico pero feliz. Sus dotes mecánicos los utilizaba para enseñar a los niños del vecindario. Junto a ellos reconstruyó locomotoras, excavadoras, automóviles, camiones e incluso aviones. De hecho, un avión Kitty Hawk de la Segunda Guerra Mundial, restaurado por Granger, fue puesto en exhibición durante años en el área de Duncan. Podía construir cualquier cosa. Era un tipo con un talento único, recuerdan sus familiares. Su gusto por los ovnis comenzó en 1977, después de ver Star Wars. Ahí fue donde se obsesionó con la idea de crear una nave espacial. Comenzó a estudiar sobre los ovnis y sentir curiosidad por las formas de vida extraterrestres inteligentes y la tecnología avanzada que probablemente poseían. Sus padres, Jim y Grace, no vieron nada raro en Granger. De por sí siempre se la pasaba construyendo cosas, hasta que un día Granger
les mostró el radio que había construido. La sorpresa llegó cuando el hombre les compartió que gracias al aparato podía comunicarse con seres extraterrestres. A partir de aquí, Granger tuvo sueños recurrentes sobre seres de otros planetas y algunos intentos de abducción. Jim y Grace comenzaron a preocuparse por la salud mental de su hijo. El hombre miró, leyó y observó todo lo relacionado a los viajes espaciales y a las máquinas que lo llevarían allí. A partir de 2 enormes antenas parabólicas de televisión, creó lo que para todo el mundo parecía la forma clásica de un ovni. Robert Keller, que ahora pasa de los 50 años, fue uno de los jóvenes que ayudó a Granger a construir la nave espacial. Hasta la fecha sostiene que su amigo fue el hombre más inteligente, práctico y sabio que ha conocido en su vida. Para Keller, todas las historias que hacen ver a Granger como un loco, e incluso las que lo acusan de haberse quitado la vida, son erróneas. Por supuesto que Granger no tenía intenciones de que su modelo de ovni volara, tan solo míralo, más bien lo construyó para pasar horas dentro pensando en silencio. Fue gracias a esos largos periodos de soledad que se alteró su estado de conciencia y comenzó a tener episodios en los que aseguraba tener contacto telepático con voces del más allá. Según testimonios de Keller, estas voces le habían ofrecido a Granger un viaje a las partes más distantes del universo para experimentar tecnología avanzada de primera mano. Granger siempre decía a Keller que se acercaba el día de su partida. El mapa dibujado tras la nota bien pudo indicar el lugar donde Granger sería recogido por los aliens el 29 de noviembre de 1980. Una horrible tormenta golpeó el valle de Cowichan, derribando árboles y cortando la electricidad de toda el área. Keller recuerda que Granger le había dicho que los extraterrestres llegarían por él cuando sucediera la gran tormenta, esto para camuflar su presencia. Existen testimonios de personas que afirman ser las últimas en ver a Taylor, esto durante una pequeña parada que el hombre hizo para comer en Bob's Grills, cerca de Duncan. Dicen que una vez que el hombre emprendió camino y desapareció de su vista, un fuerte estruendo pudo ser escuchado. Algunos dicen que este estruendo fue el sonido de un ovni saliendo de la atmósfera terrestre. ¿De verdad no se supo de su paradero? 6 años después de su desaparición, en Mount Prevost, justo en el sitio donde había ocurrido una explosión, se encontraron restos de un vehículo y huesos. El forense, a través de un trabajo de patología, atribuyó los restos humanos a Granger Taylor. Jim Taylor declaró que una cantidad considerable de dinamita fue extraída de la granja el día que Granger desapareció. Se ataron los cabos y todo cuadraba. Sin embargo, sus amigos siempre han cuestionado esa evidencia, argumentando que se le quiso dar carpetazo al caso y que la explosión en Mount Prevost fue la oportunidad perfecta para cerrar con la incertidumbre del paradero de Granger. La policía dijo que era una camioneta azul, pero su camioneta era rosa como el Pepto-Bismol. Yo mismo lo ayudé a pintarla con mi amigo Darren, recuerda Robert Keller. Desde entonces se han presentado una serie de teorías. Algunos afirman que se mudó a Colombia, otros que fue secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en el Área 51. Según un artículo de la revista Vice, escrito en 2016, Granger tomaba regularmente sustancias psicoactivas. Antes de desaparecer, sus padres y conocidos llegaron a compartir mucho antes de este artículo que Granger nunca abusó de estas sustancias y que únicamente las probó en su insaciable curiosidad. En 2019, incluso fue lanzado un documental por CBC TV que profundizó en la vida de Granger, pero aquí tampoco se llegó a una conclusión satisfactoria sobre su destino.
Algunos creen que podría estar vivo. Por si las dudas, la puerta trasera de la casa de la familia Taylor, ahora propiedad de su hermana Grace Reynolds, se mantiene abierta en caso de que algún día decidiera regresar. En febrero de 1989, un viaje de 200 kilómetros saliendo de la pequeña ciudad turística de Rotorua, con destino a Auckland, Nueva Zelanda, que en teoría debió haber tomado 3 horas máximo, resultó en una aventura que cambiaría la vida de Alec Newwald. Esas 3 horas se convirtieron en 10 días, y Newwald se dio cuenta hasta llegar a su destino. Él recuerda que cuando llegó a Auckland, se sentía muy cansado, con el corazón acelerado y la boca seca. Sentía un nudo en el estómago y parecía como si todo su alrededor se moviera en cámara lenta, muy desorientado. Cuando Alec pudo tomarse un respiro, descubrió que al llegar a su destino, se encontraba en finales de febrero. ¿Cómo eso era posible, si cuando salió de Rotorua apenas era mitad de mes? El viaje era de 3 horas. Alec se preocupó inmediatamente por los días que había perdido y por no recordar lo que sucedió en ese periodo de tiempo. Incluso llegó a pensar que estaba atravesando por algún tipo de pérdida de memoria a corto plazo, causada por el estrés y la depresión que le habían dejado la reciente separación de su esposa. ¿Dónde durmió? ¿Qué comió? La ropa dentro de su maleta estaba intacta. No pude haber usado la misma ropa durante 10 días, pensó al ver y oler la ropa que traía puesta. De los $100 con los que salió de Rotorua, utilizó 40 para llenar su tanque de gasolina. Los 60 restantes estaban aún en su cartera. Entonces, ¿cómo pagó por su alimento aquellos días? Miró con detalle y curiosidad el reloj de su automóvil. Estaba detenido. Además encontró dentro un par de piritas de hierro. Lo que más desconcertaba al hombre era una frase que se repetía constantemente en su cabeza: interés por el deporte de motor. Con el paso del tiempo, Alec iría recordando lo que aconteció esos 10 días. Aquello estaba lejos de ser algún episodio de pérdida de memoria relacionado a su estado de ánimo. Alec había estado 10 días a bordo de una nave extraterrestre. Pasaron los días, y Alec, que atravesaba por una mala racha, decidió vender su auto. Al poco tiempo, unos hombres que alegaban pertenecer al Departamento de Investigación Científica e Industrial aparecieron haciéndole todo tipo de preguntas sobre el automóvil. ¿Dónde había estado últimamente? Si se había envuelto en algún tipo de accidente que involucrara un poste eléctrico. Cosas muy específicas. Con todo lo que había experimentado los últimos días, Alex solo pensaba que las cosas no podrían ponerse más extrañas, pero lo hicieron. El par de misteriosos sujetos regresaron a su casa un par de veces más. La primera continuaron haciendo preguntas a Alec. La segunda entraron a su hogar mientras él no se encontraba y robaron una de las piritas de hierro que Alec había encontrado al interior de su auto. Antes de mejorar las cosas para Alec, empeorarían. Ahora sufría de dolores de cabeza nocturnos que lo despertaban a mitad de lo que parecía ser un sueño revelador. Todas las noches se encontraba en el mismo sueño, a la mitad de algo importante, que era interrumpido por estos dolores de cabeza. Convencido de que aquel sueño debía significar algo, comenzó con el hábito de colocar junto a su cama una pequeña libreta donde anotaba todo lo que recordaba del sueño. La angustia por no encontrarle sentido a lo que estaba pasando en su vida lo estaba acabando. Tomó una pluma y comenzó a jugar con los garabatos en su libreta de notas. Trataba de encontrarle sentido a aquel sueño, armar el rompecabezas. Entonces algo extraño comenzó a suceder, como si lo pasado en días anteriores no fuera suficiente. De pronto Alec sintió como si alguien más estuviera moviendo su mano y dibujando con la pluma. Las ideas comenzaron a conectar. Las palabras escritas al azar por Alec iban cobrando sentido. Su mente se aclaró y recordó detalle a detalle lo que sucedió en su vida los 10 días que no recordaba y creía perdidos. Alec salió de Rotorua aproximadamente a las 10 de la mañana con destino a Auckland.
Aquel día no tomó la ruta de costumbre, decidió irse por un camino sobre las montañas. Comenzó a caer una pequeña brisa y a bajar la niebla. Alec estaba pensativo y bastante tocado por la reciente separación de su mujer. Podría decirse que hasta distraído. La visibilidad comenzaba a ser poca debido a la neblina. Repentinamente Alec dejó de tener control sobre el automóvil. El volante giraba sin sentido. Una pared rocosa se acercaba y él no podía hacer nada. Lo siguiente es: Alec, en un estado de ingravidez, como si su ser se hubiera desprendido de su cuerpo, miró hacia abajo y el suelo parecía estar iluminado y hecho de una sustancia vidriosa. Poco a poco, otras entidades aparecieron en la escena. 2 de ellas se plantaron frente a Alec, y él sintió una necesidad de seguirlas y lo hizo. Este par de entidades atravesó por un anillo de luz que emanaba de la superficie. Alec también. Cuando atravesaron, Alec se sorprendió al percatarse de que había recuperado su cuerpo. Las 2 entidades también eran de aspecto humanoide. Su cuerpo era de color gris azulado claro, y una cabeza y ojos ligeramente desproporcionadamente más grandes que los de un humano. Alec había sido abducido. Los humanoides llevaron a Alec por un pasillo muy largo. Al final de este alcanzó a observar inusuales edificios de formas. Lo montaron en un vehículo que se adaptó orgánicamente a su cuerpo. La aventura más grande de su vida había comenzado. Las detalladas declaraciones de Alec se encuentran recopiladas en el libro Coevolution, publicado por primera ocasión en el año 1997. Allí, Alec nos comparte todo lo que tuvo oportunidad de observar y cómo la tecnología orgánica avanzada de ese lugar le ayudó a crecer personalmente y espiritualmente. Menciona además haber visto naves espaciales manejadas a través de una conciencia. La vibración y espiritualidad de estos seres estaba conectada a la tecnología biológica que predominaba en el lugar. En consecuencia, sus cuerpos eran menos densos, lo que les permitía moverse a voluntad en el espacio. En aquella nave gigantesca, donde Alec piensa que al menos podría haber cabido 2 campos deportivos, el entorno se transformaba a necesidad, reaccionaba a los estímulos y pensamientos. Estos seres se alimentaban a base de lo que parecía ser oro líquido. En videos anteriores te hemos compartido la importancia del oro en el universo y cómo algunas civilizaciones alienígenas estarían ligadas a este escaso elemento. Algo que ha llamado mucho la atención, incluso a escépticos del fenómeno ovni, es la naturalidad y el detalle con el que Alec comparte su historia. Es tan fascinante que por momentos llega a alejar cualquier asomo de duda sobre ella. En la noche del 8 de octubre de 1983, la familia McPherson celebraba los 5 años de la pequeña Michelle. Pronto ese festejo se convertiría en tragedia. En la fiesta se encontraba la abuela Shirley, Eric, hijo de Shirley y padre de Michelle, junto a su esposa, Jason, hermano de Eric junto a su novia, y por último Michael. En la cinta que alcanzaron a grabar, apreciamos que han terminado de cenar. Es una agradable plática de sobremesa. Los hermanos mayores molestando a Michael, a quien no conocemos su rostro porque es quien graba. Hora de apagar las luces. La abuela Shirley va a la cocina por el pastel. Todos comienzan a cantar "Feliz cumpleaños". Y llega el momento de encender de nuevo la luz, pero ningún switch funciona. La noche del 8 de octubre de 1983, una familia entera integrada por 7 miembros desapareció en Lake County, Montana. Eric y Jason salen de la casa a averiguar cuál es el problema. Se dirigen hacia el generador de energía, seguidos por Michael, quien no ha dejado de grabar en ningún momento. Mientras se encuentran investigando el motivo del apagón, una extraña luz en el cielo llama su atención. Con linterna en mano, los 3 se adentran en el bosque que rodea la casa de los McPherson.
siguiendo el rastro de aquella luz, metros y bromas más adelante. Lo que Michael enfocará con su cámara los dejará helados. ¡Demonios! ¿Qué es eso? Dice Michael a sus hermanos, mientras hace zoom a aquel objeto dentro del bosque. ¡Rayos! ¡Es una nave espacial! Se alcanza a escuchar en la grabación. De pronto en la toma de Michael, aparecen 3 figuras distorsionadas, de tamaño pequeño, complexión delgada y color grisáceo. En un instante, dirigen su mirada hacia donde se encuentran los hermanos McPherson, advirtiendo que los han descubierto mirándoles. Eric, Jason y Michael corren de regreso a la casa. Despavoridos, no dan crédito a lo que acaban de presenciar. Al llegar, la tranquilidad del festejo a la luz de las velas es interrumpido por la frase: 3 tipos pequeños. Vimos 3 tipos pequeños y una nave espacial. Era una nave espacial. La esposa de Eric, la novia de Jason, la pequeña Michelle y la abuela Shirley piden a los 3 hombres que dejen de bromear, que paren. Pero los hermanos McPherson están muy asustados, no pueden ni recuperar el aliento. Eric se dirige a una habitación de la que saca un par de rifles de caza, y un destello en el patio hace que todos se pongan nerviosos y quieran salir a ver. Shirley intenta calmar la situación, tranquiliza a todos. Michelle propone continuar con el cumpleaños, y así lo hacen. Transcurren los minutos y ahora todo parece estar en calma. Llega la hora de despedirse. Eric junto a su esposa toman a su hija Michelle, abrazos a la abuela y prometen regresar para desayunar al día siguiente. Antes de irse parece que la pequeña Michelle entrega una hoja de papel a la novia de su tío Jason. Es un dibujo. Cuando Jason y Michael descubren lo que Michelle dibujó, gritan lo siguiente: ¡Oh, no! Y corren tras Eric y su familia que estaban por irse. ¿Por qué dibujaste esto? Pregunta a Michelle. Porque lo vi hace un momento de pie en la ventana. Responde. De pronto se escucha un estruendo. Algo se encuentra fuera de la casa. Los hombres toman de nuevo los rifles y comienzan a dispararle al techo. Salen al patio y lanzan otro disparo. Le han dado al ente grisáceo. Los hombres envuelven el cuerpo en una sábana y lo encierran dentro de un cuarto de la casa. Eric y Jason salen en busca del otro par. Michael se queda con las mujeres en casa. Se impacientan, salen todos a buscarlos, pero no están. Eric y Jason ya no están, ni rastro de ellos. Shirley parece saber la verdad por dentro, pero alguien debe mantener la calma. Por Michelle, por la pequeña. Seguro bajaron al pueblo por ayuda. Sí, eso es. Llegarán en cualquier momento con ayuda. Pero los minutos pasan. La esposa de Eric, fuera de sí, se levanta estrepitosamente y se dirige a la puerta tras escuchar un ruido. Los demás la calman. Ella no entiende por qué lo hizo. Fue como si algo dentro de ella le ordenara abrir las puertas. Minutos pasan y el hecho se repite, pero ahora es Shirley quien pierde el control de su cuerpo y se dirige a una puerta para abrirla. Michael recuerda el cuerpo en la habitación, corre a buscarlo, pero ya no está. ¿Cómo pudo desaparecer? Estaba muerto. Los miembros que quedan de la familia McPherson se disponen a cerrar todas las entradas, todas las ventanas. Por primera ocasión Michael deja su cámara, olvidó apagarla, y tenemos un plano de toda la sala. Mientras Shirley, Michelle, Michael y compañía están descuidados, 3 pequeñas figuras entran a la casa. La grabación termina. La noche del 8 de octubre de 1983, una familia entera integrada por 7 miembros desapareció en Lake County, Montana. O tal vez no.
La historia que acabas de escuchar en realidad es la trama de found footage del año 1989, una técnica narrativa utilizada en películas de terror y falsos documentales, donde se nos hace creer que lo que acabamos de ver en pantalla es una historia real y que las imágenes fueron tomadas directamente por los protagonistas de la historia, en una grabación que casualmente alguien encontró. UFO Abduction o McPherson Tape es quizá la película found footage más creíble que se haya realizado. Realmente se siente como si estuvieras viendo un video casero. El director de esta maravilla es Dean Ailioto, y en enero de 1998 le hizo un remake llamado Alien Abduction. El mito comenzó cuando las personas que no sabían de la película original, que eran la mayoría, comenzaron a creer que la película de 1998 en realidad estaba basada en hechos reales. Investigando, se encontraron con la cinta original de 1989, a la que dieron por verdadera. La cinta original había sido pirateada muchas veces y ya no incluía la escena con los créditos, lo que sumó más credibilidad a este mito. Todo comenzó porque quería hacer mi primer largometraje a los 25 años, dijo Dean Ailioto, quien por cierto es quien graba todo el tiempo interpretando a Michael. Todos mis directores favoritos habían debutado a esa edad y no quería quedarme atrás. En ese momento había abandonado la escuela de cine y estaba ansioso por hacer películas. Encontré un productor que dijo que quería invertir $6,500 y me reí. Le respondí que lo único que podía hacer por ese dinero era un video casero. En ese momento había estado leyendo estas memorias tituladas Communion de Whitley Strieber, quien describió su propio secuestro por extraterrestres. Entonces decidí tomar la historia de la abducción e incrustarla en un video casero. Su ópera prima no fue estrenada en cines, y tras un par de años perdida entre distribuidoras, Dean recibió una llamada. Un chico que había visto años atrás la película, la reconoció en un congreso sobre ovnis. Los ufólogos estaban exhibiendo su película como verdadera. El motivo, esa versión no tenía créditos. La grabación fue presentada por investigadores del fenómeno ovni en todo el continente como prueba real de existencia extraterrestre. El caso de Dean Ailioto y su videohome de McPherson Tape ha llegado a ser comparado con lo ocurrido aquel 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles desató el pánico haciendo creer a su auditorio en radio que estábamos siendo invadidos por alienígenas. Como te lo comentamos antes, existen dos versiones de esta historia, realizadas por el mismo director, la del 89 y la del 98. En esta última participó el estudio de efectos especiales encargado de la serie X-Files y representó para Dean su primer contrato millonario. Un hombre, una idea, un mito. No te pierdas de más casos en un siguiente video. Mientras, recuerda cerrar muy bien tus puertas y ventanas. Hoy más que nunca la frase, están entre nosotros, debería ser tomada menos a la ligera. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.